Bueno, mis hermanos y amigos, mis saludos cristianos para todos. Dios me les bendiga grandemente. Y también a los hermanos y amigos que están a través de nuestra página. Señor les siga bendiciendo y gracias por seguir nuestra página. Bendito el nombre del Señor. Bueno, en esta mañana vamos a leer la santa palabra del Señor. Vamos a leer unos cuantos versos en el primer libro de Samuel capítulo 9. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 14. Primer libro de Samuel. Cuando los hayan encontrado pueden decir amén. Leamos todos. Dice: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí, Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y lo introdujo a la casa y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te ha guardado. Cuando dije: yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán las asnas que
que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor. Te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el otro, el tercero, una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2, para los cuales tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de parte. Espera 7 días hasta que venga y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Bendito el nombre del Señor. Pónganse cómodos, mis hermanos. Bueno, hicimos una lectura un poco larga, pero todavía es necesario que entremos en contexto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, el gobierno que Dios tenía sobre su pueblo era un pueblo teocrático. Teo es Dios y crático es gobierno, o sea, Dios gobernando sobre ellos. Allí que los 40 años que Israel duró en el desierto fue un gobierno teocrático. Y luego cuando entraron a la tierra prometida, siguió el mismo gobierno teocrático. Dios gobernó a través de los jueces, pero se dio el caso, a pesar que Samuel, él tuvo 3 ministerios muy especiales, que fue como sacerdote, juez y profeta. Pero como nosotros somos seres de libre albedrío, resulta que los hijos de Samuel no siguieron los pasos de su papá. Eso lo dice la Escritura, usted lo puede leer
mucho antes de donde leímos. Entonces, al ver el pueblo que ya las cosas no iban a ser lo mismo cuando muriera Samuel, los ancianos comenzaron a decir, nosotros deberíamos tener un rey como lo tienen las otras naciones. Vamos a proponerle a Samuel para que nos elija un rey. Así fue que Samuel, cuando escuchó la propuesta, le comenzó a orar a Dios. Y esto le dolió mucho a Samuel, porque imagínense, estar dependiendo única y exclusivamente de Dios para después estar dependiendo de un hombre. Realmente esto fue un absurdo muy grande y por eso Samuel lloraba. Pero Dios consoló a Samuel y le dijo, no llores, que no es a ti al que te han desechado, me han desechado es a mí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De allí que Dios en su soberanía, Él permitió que se perdieran estas asnas y que, digamos, se fueran para otro departamento porque fue una distancia muy larga. Ellos duraron caminando 3 días para llegar allá donde estaba el profeta Samuel. Pero era Dios quien los iba guiando hacia ese lugar porque como leímos, ya Dios le había dicho a Samuel que llegaría un joven de determinadas características. Pero fíjese que a pesar que ya Dios le había dicho, luego Dios se lo ratifica. Y cuando Dios vio a ese muchacho, porque Saúl tenía unas características que eran muy favorables hacia él, y era un hombre muy bien presentado. La Biblia dice que de hombros hacia arriba sobrepasaba a todos. Entonces, al llegar ese muchacho, luego Samuel lo sacó, pero con todo eso que Samuel lo diferenciaba, Dios le dijo a Samuel, ese es al que me vas a elegir. Entonces ya Samuel estaba seguro, ya Samuel lo miraba como el elegido de Dios. Ya Samuel le había preparado la mejor porción de carne del sacrificio. Amén. Porque ya como Dios lo había elegido, era una persona muy especial para Samuel y para Dios. Bendito el nombre del Señor. De allí que yo imagino que Saúl se sorprendió de la forma como comenzó a tratarlo Samuel, como si ya lo hubiera conocido. Le dijo, sí, ven, entra, hoy vas a comer con nosotros y mañana te voy a despedir. Pero cuando lo saluda, que lo ve, luego le dice palabras que lo dejan a él asombrado. Le dice, bueno, ¿y a quién Dios le ha delegado lo mejor del pueblo de Israel, de la nación de Israel, sino a ti? Entonces Saúl quedó así como anonadado, dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces Samuel profundiza más, y luego comienza a explicarle. Entonces cuando se viene el banquete, el cocinero levanta la espaldilla, una de las mejores partes del sacrificio,
me imagino que es lo que llaman carne de lomo de lo de adentro. Entonces era algo muy especial para alguien, muy especial, que Dios lo había hecho especial, porque él era un hombre común y corriente, pero Dios lo había hecho especial y todavía lo haría más especial. ¿Por qué? Porque después del sacrificio, que ya ellos duermen, el día siguiente que lo va a despedir, coge Samuel y derrama el cuenco de la unción sobre este hombre llamado Saúl. Y luego lo besa y le dice: ¿acaso no te ha elegido Dios rey de Israel? Y luego comienza a darle instrucciones. Le dice: cuando yo me aparte de ti, Dios te mudará en otra persona. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Entonces, con lo que hemos conocido a Dios, Dios también ha hecho lo mismo. Amén. Dios nos ha mudado en otra persona. Mire, cuando yo estudiaba este tema, yo me ponía a pensar, ¿qué forma ha utilizado Dios para traernos a cada uno aquí a la iglesia? Póngase a pensar. Por ejemplo, yo en pocas palabras le cuento lo mío. Yo les he comentado, yo era un muchacho muy religioso en un hogar religioso, una madre, una abuela paterna muy celosa de su religión, pero un día que yo andaba con mi mejor amigo, entonces a ese mejor amigo mío, un muchacho de nuestra iglesia lo invitó para culto. Entonces fíjese, mi hermano, lo importante que es invitar a las personas. Es importante, amén. Es importante invitar a las personas al culto. Entonces, el hermano, que era un joven, invitó a ese otro joven inconverso, y el joven, conociéndome a mí, me dijo: oye, Albert, yo no sé qué irás a hacer tú esta noche, pero a mí me invitaron a culto y yo voy a ir. Yo no te convido a ti porque yo sé quién eres tú, de modo que no sé lo que tú quieras. Y yo le dije: no, tranquilo, no pasa nada. Yo voy contigo al culto donde te invitaron. ¿Cuándo damos gloria a Dios? Entonces fíjese, esa fue la forma como Dios me llevó a la iglesia. Me llevó un inconverso me llevó a la iglesia. Y si los inconversos llevan a la iglesia, ¿qué se deja para ahora que somos creyentes? Bendito el nombre del Señor. Hermano, usted perdone, hermano. Perdone, hermano, pero estamos en culto. Guarde ese celular. ¿No tiene un celular ahí en la mano? No, acá, que lo veo así como... Bueno, perdón. La verdad que te veía así como que... Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado tanto a que nos presten atención, que cuando no nos prestan atención, uno se desenfoca. O sea que parece que no se le diera valor a lo que se está enseñando. Entonces, Dios mismo nos enseña que hay que valorar la mesa de Él. Ahorita estamos sentados a la mesa. Nuestra alma se está alimentando de la palabra, amén. Entonces, a lo que venimos, amén, hermanos, a lo que venimos.
Entonces, como les venía diciendo, ¿qué forma? No sé qué forma, pero lo cierto es que Dios allá utilizó unas asnas que se perdieron para, de esta manera, Dios llevar a Saúl para que tuviera un encuentro, no cualquier encuentro, un encuentro especial con Dios. Así como también nosotros lo hemos tenido. Cada uno de nosotros ha tenido un encuentro especial con Dios. Porque aquí Dios le dice a Saúl a través de el profeta, y serás mudado en otro hombre. Y será lleno del Espíritu Santo. Y mire, hasta profetizó. Se encontró con un grupo de profetas y comenzó a predicar como si perteneciera a ese grupo. Hermano, lo que pasa es que el Espíritu nos une. Amén. Aunque él no era familia de profeta en ese momento, el Espíritu Santo lo hizo de la familia de los profetas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos trae a la iglesia, el que nos convence de pecado, el que nos redarguye, el que produce temor en nuestras vidas. De ahí que Saúl llegó a su casa y luego había cierta curiosidad, porque yo me imagino que cuando Samuel le dijo al pueblo que le iba a orar a Dios para ver si realmente estaba de acuerdo para que se pusiera un rey en Israel, yo imagino que ya habían expectativas. Entonces, como Saúl había ido allá donde el profeta Samuel, entonces por eso el tío comenzó a preguntarle, como diríamos nosotros acá, comenzó a sacarle las tripas, pero él no se las dejó sacar. Entonces él lo que le dijo, nosotros llegamos allá, le preguntamos por las asnas y lo que nos dijo fue que ya las habían encontrado y que nuestro papá estaba preocupado era por nosotros y no por las asnas, pero la Biblia dice que lo del reino lo dejó a escondidas. Entonces de un momento a otro se aparece Samuel. Y Samuel dice, bueno, ya Dios les ha elegido rey. Imagínense esa expectativa, si ellos tenían años ya de desear eso, de tener un rey como las otras naciones. Y estaban con esa expectativa, Dios nos ha elegido a un rey, si ya Dios se lo eligió, pero resulta que cuando van a presentar al rey, el rey no está. El rey está escondido. El rey se ha escondido porque no se siente capaz, no es suficiente como cualquiera de nosotros, porque la Biblia nos enseña que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. Cuando alguien se siente suficiente, le digo que está errado. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque cuando nos creemos fuertes, estamos engañados. Qué bueno que aprendamos siempre a depender de Dios, porque de Él viene todo. Entonces, ¿dónde está el rey? Y lo comenzaron a buscar. Y luego Dios le pregunta, ya que él era de la tribu de Benjamín. Dios le pregunta, Dios dice, allá está escondido dentro de un poco de hierba seca, ya que la palabra bagaje se refiere a eso, a un cuarto, a un salón donde hay una cantidad de hierba seca para los animales, y allá estaba escondido. Y luego lo trajeron y Samuel lo presentó y dijo, aquí está
el rey que Dios ha elegido. Y la gente se alegró como ustedes no se imaginan. Pero hubieron otros que no se alegraron. Hubieron otros que dijeron, y mira, ¿quién nos va a salvar? Ese grandulón gastarropa ahí. ¿Quién ha dicho que Él nos va a salvar de el pueblo de los filisteos? Pero la Biblia dice que Saúl ni le prestó atención a eso. Entonces Saúl no se sabe si durante unos meses o una semana siguió su vida normal. Allí en la obra del trabajo de la finca de su papá, pero de un momento a otro el rey de los filisteos dijo, bueno, ustedes nos van a servir y la única forma que no nos sirvan es si cada uno se saca el ojo derecho. Si se sacan el ojo derecho no nos sirve, no nos van a servir, pero de lo contrario, ustedes serán esclavos de nosotros. Y la Biblia dice que todo el pueblo, toda la nación de Israel lloraba. Entonces, fíjense, hermano, para que veamos la diferencia entre el que ha recibido a Dios y el que no lo ha recibido. Ya que cuando David fue ungido por el mismo profeta Samuel, que fue enviado por su papá Isaí a los campos de batalla, dice la Biblia que todo el pueblo temblaba, hasta Saúl estaba asustado, pero David, como tenía la unción de Dios, él no miraba las cosas de esa manera. Él comenzó a preguntar y luego hasta decir, pero ¿quién es ese incircunciso que viene a estar retando, apocando a la hueste de el Dios de los cielos? Bueno, ustedes conocen la historia, lo que quería era hacer la comparación. Entonces, cuando viene Saúl del campo y se encuentra a la ciudad llorando, luego dice, bueno, ¿y ustedes qué lloran? No, lo que pasa es que el rey de los filisteos, mira lo que ha dicho, y la Biblia dice que él se llenó de ira, pero no cualquier ira, era una ira santa, era una ira de Dios, era una ira de valor, era una ira de estar del lado de Dios. Y la Biblia dice que él cogió unos bueyes, los partió en pedazos y los mandó por todo el territorio de Israel. Y dice, bueno, si ustedes quieren estar conmigo, vénganse. Si no, sus bueyes van a ser también partidos, así como están estos bueyes. De allí que toda la gente se vino con Saúl. Y esa fue la primera victoria que tuvo el rey Saúl. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Saúl regresó victorioso, hubieron algunos que decían, ajá, ¿y dónde están? A ese que le llamaban gastarropa, a ese que le llamaban gigantón, ¿dónde están? Que den cuenta. Entonces Saúl dijo, tranquilos, déjenlo, porque hoy no va a morir nadie en Israel. Pero sucedió algo, que Dios a través de Samuel le había dicho a Saúl, yo vengo dentro de 7 días, porque ya se había declarado la guerra. Eso era, ustedes ganan o nosotros ganamos, porque ya se había declarado la guerra entre los filisteos y los israelitas. Allí que el día 7º, ya que Samuel dijo que vendría dentro de 7 días, yo imagino que ya iba siendo de tarde y
Él esperaba y esperaba y esperaba, y la Biblia dice claramente que el pueblo comenzaba a desertar. La gente se estaba yendo porque Samuel no llegaba. Quiero decirle que esto era una prueba de obediencia para Saúl, así como para cada uno de nosotros. Dios en su momento permite que nosotros tengamos pruebas de obediencia, a ver si verdaderamente somos obedientes o no somos obedientes. Porque hermano, todo no nos luce. Todo no nos luce. Hay creyentes que a veces se comportan como inconversos. Y eso no nos luce. Al creyente comportarse como inconverso no le luce. No sé si usted habrá leído un salmo. Usted lo puede buscar, le pregunta al Señor, que le dice todas las cosas. Le voy a dar la cita para que usted lo busque. Dice que, entre tanto que el impío, puse freno en mi boca. Entre tanto que el impío está delante de mí. Entonces, porque nosotros eso lo hemos escuchado. Que no, que mire, hermanos creyentes, usados, predicadores, cantando música mundana. Eso no nos luce. Y si usted tiene tantas ganas de hacerlo, quiero decirle que esa es una prueba de obediencia. Porque la Biblia lo que nos dice a nosotros que es, dice, todo vuestro corazón esté lleno de la palabra, cantando y alabando al Señor con himnos y con salmos mundanos, ¿cierto? No, con cánticos espirituales. Bendito el nombre del Señor. Entonces después no te quejes. Después no te quejes cuando Dios no te use. Porque mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en camino de la perfección, este me servirá. No es el que ande como él quiera. Es el que ande como Dios lo ha programado. Entonces, imagínense qué prueba de fuego esta. Y es que Saúl tomó las funciones que a él no le pertenecían. Hermano, a nosotros los creyentes no nos pertenecen las funciones de inconverso. Bendito el nombre del Señor, porque la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Porque esto es triste. Esto es triste que los creyentes se están convirtiendo al mundo. Y es al revés, que los del mundo se conviertan acá a la iglesia, ¿cierto? Entonces imagínense, coge Saúl y comienza a preparar lo que hace el sacerdote. Y luego él coge y manda a matar algunos animales. Y como ahí ofrecían sacrificio, ahí había incienso. Y buscó todo lo que el sacerdote utilizaba. Y luego ofreció el sacrificio. Y cuando el sacrificio ya estaba ardiendo, apareció Samuel. Y luego Samuel le dice, Saúl, ¿pero qué es lo que has hecho? Fíjese, hermano, porque la diferencia entre el rey Saúl y David son muy grandes. Porque ambos pecaron, ambos fueron desobedientes. El problema fue para enfrentar la transgresión delante de Dios. Entonces fíjese que Saúl no dijo, ay Samuel,
qué pena, qué vergüenza. Perdona, yo nunca debí de haber hecho esto. Pero no, él comienza a justificar su desobediencia y comienza a decir, no, lo que pasa es que como el pueblo se estaba yendo y yo decía, no hemos contado con la bendición de Dios, entonces voy a ofrecer sacrificio para que Dios nos bendiga en esta empresa que se llama guerra, para que Dios nos dé la victoria. No, él no se lamentó absolutamente de nada. Entonces el sacerdote le dijo, locamente has hecho. Porque si no hubieras hecho esto, Dios hoy hubiera confirmado tu reino. Hermano, ¿acaso la Biblia no nos dice bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación? Porque después que la haya soportado, recibirá la corona de vida. Porque si yo me pongo a pensar, yo digo, no, yo hago esto y después me recupero. Hermano, el pecado es peor que la droga. ¿Sabe por qué? Porque a mí la Biblia me dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué es un esclavo? Un esclavo no puede hacer lo que él quiere. Tiene que hacer es lo que su amo le manda. Entonces cuando la persona comete pecado, se convierte esclavo de ese pecado. Y ya no tiene ese apoyo de Dios que antes tenía. De allí que cuando venga la prueba, la tentación, hay que resistirla, porque después que se haya resistido viene el premio. Todo esfuerzo tiene su recompensa, bendito el nombre del Señor. De modo que Saúl esa tarde salió derrotado, porque salió sin presencia de Dios. Hermano, la peor derrota que pueda tener cualquier creyente es esa: perder la presencia de Dios. Acordémonos que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ya yo no voy a andar con ustedes. De aquí en adelante yo voy a enviar un ángel, pero yo no voy a ir más con ustedes. Entonces comenzó la intercepción de Moisés. Hasta que Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, déjanos aquí. Déjanos aquí, bendito el nombre del Señor. No vamos a ninguna parte. Entonces, para que nos demos cuenta la importancia de contar con la presencia de Dios. Entonces, Saúl comenzó en su carrera emancipadora en cuanto a defender al pueblo de Israel. Quiero recordarle que Saúl tuvo una experiencia supremamente maravillosa que no se dice de otro rey. Aunque David fue ungido con el cuenco de la unción, pero no se dice tantas cosas como se dice de Saúl, porque se nos dice claramente que Saúl fue mudado, fue cambiado en otro hombre. Y yo creo que nosotros también experimentamos eso, ¿cierto? Fuimos cambiados en otra persona. Y esto es algo que nosotros no podemos olvidar. Yo, por ejemplo, a mí no se me olvida cuando yo era un jovencito de casi 15 años.
caminando por las calles de mi pueblo, rumbo a las corralejas, rumbo a las cantinas, y que Dios me haya mudado en otra persona, eso es algo maravilloso. Esto es algo para uno cuidarlo, bendito el nombre del Señor. Entonces, a Saúl como que esto progresivamente se le fue olvidando. Y él tuvo una victoria muy grande. Y fue que Dios lo puso a deshacerse de los amalecitas. Aquí también quiero entrar en contexto, ya que algunos estudiosos de la Biblia no entienden por qué Dios fue tan drástico con Amalec. Resulta que cuando Israel venía de Egipto, que venía cansado, venía con sed, con hambre, toda esa cantidad de personas, quizás más de 1 millón de personas. Nosotros aquí en Cartagena, según el DANE, nada más habemos 1.300.000 personas. Imagínense cómo sería esa caravana en el desierto. Y resulta que Amalec atacó por la retaguardia. Por ejemplo, un ejército, cuando va en marcha, la parte de adelante llaman la vanguardia y la parte de atrás se llama la retaguardia. En la retaguardia es donde van los que están relegados, los que están cansados, los que están heridos. Ellos van atrás porque ellos están siendo protegidos por los que van adelante. Entonces, ¿qué hizo Amalec? Amalec atacó a Israel, atacó al pueblo de Dios, atacó a la descendencia de Abraham, atacó por la retaguardia, donde venían las mujeres embarazadas, los niños de brazos, los niños que apenas daban pasitos, y Amalec hizo estragos en la retaguardia de Israel. Entonces, a raíz de eso, porque Dios dice, no tendrás compasión de Amalec en su momento, porque Amalec no tuvo temor de Dios. Hermano, hay que tener temor de Dios. Hay que ser temerosos de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces ya con el primer rey se llegó el momento de tomar venganza, porque Dios había dicho, yo raeré, o sea, quitar, que no quede ningún vestigio de Amalec sobre la tierra. Y esa era la forma, a través de Saúl. Y Samuel le dijo, vas a enfrentar a Amalec, ya que ellos habían vencido a los filisteos, y no tenga compasión de ellos, acaba con todos. Imagínense, y si Dios lo dice, ¿quién no obedece? Si a Dios todos le obedecen. Por eso la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero hubo un rey desobediente. Como cualquiera de nosotros podemos ser desobedientes, pero nos atenemos a las consecuencias, mis hermanos. Porque la Biblia dice que nadie se rebeló contra Dios y le ha ido bien. Absolutamente a nadie. De allí que Dios ayudó al rey Saúl, y los amalecitas fueron raídos de sobre la faz de la tierra. Pero Saúl
¿Qué hizo Saúl? Saúl tomó al rey de Amalek y tomó también de sus animales y los trajo al territorio de Israel. Y cuando llegó Samuel, que Samuel comenzó a mirar esos lotes de vacas, de ovejas, y vio a ese hombre allí malvado que no pertenecía al pueblo de Israel. Él dice, bueno, pero ¿y qué es esto que estoy viendo y oyendo? Entonces, mira con lo que sale Saúl. Fue el pueblo. No, ¿qué pueblo ni qué pueblo? Es como el caso de Adán. La mujer que me diste, no, la responsabilidad es tuya. Porque hermano, responsabilidad es responsabilidad, porque la Biblia dice que cada uno daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Porque a veces queremos echarle la culpa al otro, pero no hay excusa. No hay excusa, bendito el nombre del Señor. Entonces, nuevamente Saúl con sus cosas. Un hombre que fue mudado en otro hombre. Porque hermano, para uno poder obedecer a Dios, tiene que ser una nueva criatura. Porque la mente carnal no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Entonces, si a mí me cuesta sujetarme a Dios, qué bueno que yo pueda hacer una evaluación de mi vida espiritual. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces Saúl salen con no, el pueblo trajo esas ovejas, lo cogimos de lo mejor, siendo que Dios había dicho no le perdonen la vida a nada, destruyan todo, pero todo es todo. Pero no, ellos trajeron su poco de ovejas y para completar también trajeron al rey. Entonces, lo mismito como la primera vez, y es justificándose. Porque hermano, nosotros no podemos justificarnos, tenemos que tomar la responsabilidad que tenemos delante de Dios. No que fue el pueblo, no que traímos al rey para que el pueblo lo viera. No fue lo que se te dijo. Entonces, Samuel escuchó la voz de Dios que le dijo, bueno, la verdad es que me pesa de haber puesto a Saúl por rey. Lo he desechado. He elegido a un hombre mejor que él. Porque hermano, siempre hay uno mejor que nosotros. Nosotros estamos aquí es por pura gracia, por pura misericordia de Dios. O sea, porque Saúl no era el mejor. Como nadie es el mejor, porque imagínense, ¿quién puede ser el mejor? El único que lo puede hacer sobresaliente es Dios, que fue lo que sucedió con Saúl, porque imagínense, desde antes de ser elegido rey, la mejor comida. El profeta no besaba a cualquiera, el profeta le dio un beso, le dio un abrazo y lo despidió en el nombre de Dios. Entonces todas esas cosas marcaron a Saúl para luego defraudar a Samuel, pero por sobre todo defraudar a Dios. Saúl defraudó a Dios. Hermanos, nosotros no defraudemos a Dios. Cuidémonos de defraudar a Dios.
Porque esto no es de 1 año ni de 2 años. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Y te daré la corona de vida, lo dice la palabra. De modo que Saúl nuevamente ni se arrepiente, ni pide excusa, ni nada, pero ya Dios lo había desechado. Cosa que no hizo David, porque David, aunque escondió su pecado casi como durante de 1 año, cuando digo lo escondió, esto es entre comillas, porque nadie puede esconder nada en la presencia de Dios. Pero cuando se presentó el profeta Natán, que le dijo: rey, te voy a contar algo. Resulta que hay un hombre con muchas haciendas y tiene una cantidad de ganado como tú no te imaginas. Y resulta que a él lo vinieron a visitar. Lo vino a visitar a alguien importante. Y tú crees, rey, que él, en vez de coger del ganado de él, le cogió fue una carnerita de alguien que nada más tenía era esa sola carnerita. Entonces cuando el rey escuchó eso, él dijo: eso que hizo esa persona es digna de muerte, esa persona debe morir. Y cuando el profeta Natán le dijo: sabe que esa persona eres tú. Imagínese ese tremendo frenón, ese choque, o sea que eso fue como chocar contra una mole. Entonces inmediatamente vino todo a la mente de David. Y David dijo: sí, solo contra Dios he pecado y he hecho lo malo delante de él. Y mi maldad está siempre delante de él. Y comenzó a decir esas palabras que están en el Salmo 91. ¿Sabe que hay parejas? Y ojalá que eso no siga sucediendo. Hay parejitas que se han puesto de acuerdo y se van de la iglesia y consuman su pecado para allá. Y luego dicen: no, regresamos y Dios nos recibe. Pero resulta que la iglesia, nosotros no podemos echar a nadie. Pero es que antes de pecar contra la iglesia se peca contra Dios. Entonces siempre se habla de David. Pero es que ese arrepentimiento de David, mire, hay personas que de pronto no hicieron lo mismo que hizo David, porque David abusó de poder. David intelectualmente mató a Urías Eteo. David destruyó un hogar. David adulteró. Entonces David cometió una cantidad de pecados. Pero el arrepentimiento de David no es como el arrepentimiento de algunos que aún pasan al altar. Yo lo he vivido, que hay parejas que dicen: hermano, miren, nosotros la verdad es que no debimos de haber hecho esto. Y uno lo ve que pasan al altar y ni lágrimas de cocodrilo ni nada. Nada sequecito, o sea que no se han compungido. Quiere decir que no les duele que ofendieron a Dios. Porque eso es lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor de haber ofendido a Dios. Y eso era lo que sentía David. David sentía dolor de haber ofendido a Dios. ¿Y sabe cuántos días duró David tirado allí en el suelo? Duró 7 días. Bendito el nombre del Señor. Y cuando sintió David que Dios lo había perdonado, entonces se levantó
Y su arrepentimiento fue tan sincero que David siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Y todavía lo sigue siendo. Porque el que encubre su pecado no prospera. Pero si lo confiesa y se aparta, bendito el nombre del Señor, claro que alcanza misericordia. Porque a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Hermanos y amigos, uno no se contrita en un minuto. No, para uno contritarse hay que derramar nuestra alma en la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo David. David, de su pecado, pagó las consecuencias. Porque la Biblia nos enseña claramente que Dios no da por inocente al culpable. Porque cuando la persona peca, le da lugar al enemigo. Y el enemigo entra y yace hasta donde la persona le deje. Porque la única forma de cerrar esa brecha es buscando de Dios. No es alejándose, es buscando de Dios. Entonces fíjese, aunque David sintió que Dios lo perdonó, pero la sentencia de la palabra se cumplió, y es que Dios no da por inocente al culpable. Entonces, así como él le fue infiel a Dios y le dio lugar al enemigo, entonces el enemigo actúa hasta que la persona se lo deje. Entonces, ¿qué sucedió? Por ejemplo, lo que se narra de David está en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Pero si usted lee en el capítulo 13, encontramos donde dos hijos de David, Arnón y Tamar, ya el enemigo comienza a trabajar. Este muchacho violó a su media hermana. Antes de David cometer ese pecado, eso no había sucedido. Y eso trajo como consecuencia ¿qué? Trajo un muerto. Y fue que Absalón mató a su hermanito Arnón, porque Tamar era hermana de padre y de madre de Absalón. Y de ahí en adelante se subleva Absalón contra David. Antes no había sucedido eso. Entonces, mi hermano, la verdad es que Dios nos ayude. Porque al pecado no hay que pelarle el diente. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Primeramente, reconocer cómo andamos. Porque eso fue lo que no hizo Saúl. Nosotros a Saúl nunca lo vemos arrepentido por la desobediencia. Nunca, absolutamente nunca lo vemos arrepentido. Entonces, no nos alcanzaría el día para continuar la historia de Saúl, porque desde allí en adelante Saúl continuó haciendo
puro desagrado a Dios. Desagrado y desagrado a Dios. Y usted siga la historia y se dará cuenta en qué condición terminó Saúl. Pero si nosotros queremos también conocer la historia de David, a pesar de todo lo que David hizo con la esposa de Urías Eteo, al final David, como dije, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Hermano, ¿cuánto necesitamos mojar este altar con lágrimas que salgan de nuestra alma? Bendito el nombre del Señor. Porque, hermano, hoy en día, todavía, hasta este momento, nadie tiene cuerpo glorioso. Absolutamente nadie. Nadie tiene cuerpo glorioso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces somos convocados de parte de Dios y nos hacemos indiferentes. Parece que no fuera con nosotros. Pero como dice alguien por ahí, ¡hey! Es contigo. Bendito el nombre del Señor. Porque Saúl, a manera que fue pasando el tiempo, ¿qué le pasó a Saúl? Su corazón se fue volviendo insensible. Amén. Y Dios quiere que nosotros temblemos a su palabra. Que cuando escuchemos su palabra, ella llegue a lo más profundo. Pero a veces parece que no fuera con nosotros. Una vez escuchaba a un hermano que decía: me hubiera gustado que fulano hubiera estado en esa enseñanza. Y yo le decía: no, Dios no es loco. Dios no le habla a los que no están. Dios le habla es a los que están. Bendito el nombre del Señor. Prohibido ponerse sombrilla. Aleluya. La palabra tiene que caernos. Porque ¿cómo va a ser que ya nosotros somos tan perfectos? Si ella es como martillo, que no vamos a tener ninguna perfección. No, hermano, la perfección la vamos a tener es cuando estemos en la presencia de Dios. Allí sí vamos a ser perfectos. Pero mientras que estemos aquí, Dios nos sigue perfeccionando a través de su palabra. ¿Por qué no se pone en pie? Bendito el nombre del Señor. Y yo no sé si usted quisiera pasar acá adelante. Pero qué bueno que nos acostumbremos a siempre tener un corazón sensible. ¿Sabe que nuestro presidente de la iglesia, él tiene una característica? No sé si usted se la habrá notado en la enseñanza. Y es que él es muy sensible. Él llora con los que lloran. Hermano, y cuando tenemos un corazón sensible, podemos llorar con los que lloran. Bendito el nombre del Señor. Estamos aquí, ¿cierto? Estamos aquí, bendito el nombre del Señor. Entonces, tenemos dos personajes de épocas casi iguales, Saúl y David. Y todos dos, como cualquiera de nosotros también,
hemos podido cometer errores, pero la diferencia es reconocerlos ante Dios. Porque cuando no los reconocemos ante Dios, estamos sumando ira para el día de la ira. Y hay que borrarlos, amén. Hay que borrarlos para que no nos alcance la ira de Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Yo invito acá a las hermanas para que pasen acá adelante. Vamos a orar. Bendito el nombre de Jesús. Señor, en este momento estamos invocando tu nombre glorioso. Señor, yo en esta mañana, yo he predicado tu palabra y ella no regresa vacía. Ella hará para lo que tú la has enviado, Señor Jesús. Sí, Señor. Permite